En FamiFe somos apasionados por Jesús. FamiFe es el lugar donde descubres y desarrollas tus dones. FamiFe es un lugar lleno de la gracia y el perdón de Dios. Es un lugar para FamiFe es un lugar donde suceden milagros y lo sobrenatural. FamiFe es el lugar donde encuentras amigos de fe. Hola a todos, les saludamos con mucho cariño de parte de nuestros pastores que nos han dado la oportunidad de compartir en este tiempo acerca de cómo orar por nuestra familia. Y pues bueno, yo empiezo diciéndoles que sé que Papá Dios tiene cuidado de nosotros y por eso nos encontramos muy bien en este momento. Y ya pues pasando como a materia, bueno, vamos como a aprender algunos aspectos o a recordar algunos aspectos de cómo podemos orar por nuestra familia. Me gusta mucho algo que dice Colosenses 3:18 al 20, porque nos aclara un poco el panorama acerca de los deberes sociales que tenemos en esta nueva vida después de haber recibido al Señor Jesús. Allí nos habla muy claro a los que conformamos la familia o el hogar, que somos las casadas, los esposos y los hijos. No lo estoy hablando porque las casadas o las esposas vayan primero, sino que así lo menciona el verso 18 al 20. Entonces a las casadas nos habla que debemos estar sujetas a nuestros esposos, a los esposos les dice, maridos deben amar a sus esposas y a los hijos les dice que deben ser obedientes. Entonces esto nos lo habla la palabra. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos y hablamos conforme a lo que dice la palabra y por eso ponemos como introducción estos versos. Bueno, en Efesios 5, cuando vamos allí, vemos acerca de lo que Dios le dice a los esposos de cómo deben tratar a sus esposas, o más que como el trato es que nos deben amar y amar. Y a las esposas nos dicen lo mismo que nos decían Colosenses. Bueno, allí nos decía que debíamos estar sujetas, en este caso nos dice que debemos respetar a nuestros esposos. Me gusta también el Salmo 127, ya dejando un poco de lado el esposo y la esposa, acerca de nuestros hijos. Nos habla de que nuestros hijos son una herencia, son un regalo, dice en otra versión, y son de gran estima, el fruto del vientre, dice la palabra de Dios. Entonces, como nuestros hijos son un regalo y son de gran estima para Dios, de esa misma manera debe serlo para nosotros. Entonces, como poniendo un poco este contexto, vamos adelante con lo que queremos hacer y es como dar herramientas de cómo podemos orar por nuestra familia. En este caso, les voy a decir cómo lo hago yo. Pues con base en lo que hemos aprendido en CEPCO, en los discipulados. Entonces, vamos adelante con esto y empezamos por cómo una esposa puede orar por el esposo, ¿sí? Eso lo encontramos, las características o las declaraciones las podemos encontrar en 1 Timoteo 3:2-7. No es que se encuentren tal cual como, o sea, como les dijera, esta es la forma como yo lo hago. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, bueno, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por mi esposo, porque mi esposo es irreprensible, mi esposo es marido de una sola mujer, mi esposo es sobrio, mi esposo es prudente, mi esposo es decoroso, mi esposo es hospedador, mi esposo es apto para enseñar, mi esposo no es dado al vino, mi esposo no es pendenciero. Mi esposo no es codicioso de ganancias deshonestas, mi esposo es amable, mi esposo es apacible, gracias Padre porque mi esposo no es avaro, mi esposo gobierna bien su casa, mi esposo tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad, mi esposo no es un neófito, mi esposo es de buen testimonio con los de afuera, y como dice 1 Corintios 6:18, la primera partecita, mi esposo huye de la inmoralidad sexual. Entonces, esa es la manera como yo estoy orando acerca de mi esposo y esto es con base en la palabra. Entonces, una forma sencilla que lo puedes hacer en tu tiempo de intimidad con el Señor y en tu día a día, cuando te acuerdas de Él, puedes decir, gracias Padre, porque mi esposo es paciente. Bueno, te acuerdas de esto que dice la palabra y lo puedes estar haciendo en cualquier momento.
Bueno, algo muy importante porque ahorita vamos a ver cómo los esposos pueden orar por las esposas, es que tengan en cuenta la nota que dejamos acá. Y es básicamente, yo les voy a leer lo que está resaltado, que es maridos, vivid con ellas, o sea, con sus esposas, sabiamente. ¿Y cómo es vivir sabiamente? Dándonos honor como vaso frágil, dice la palabra, porque hay una consecuencia de esto, que si no se hace, sus oraciones no van a ser contestadas. ¿Yo qué hago normalmente? Yo digo, gracias Señor, porque mi esposo me trata como con sabiduría, me trata como vaso frágil y todas sus oraciones son contestadas. Entonces, esta es una notica que les queríamos dejar y esto lo podemos encontrar de parte de Papito Dios en 1 Pedro 3:7. Entonces, ahora vamos a ver cómo usted esposo puede orar por su esposa y esto lo encuentra en 1 Timoteo 3:11. De la misma manera, como hicimos por los esposos, ahora tú puedes como esposo, o usted como esposo, puede orar por su esposa. Y gracias, Padre, porque mi esposa es honesta, mi esposa no es calumniadora, mi esposa es sobria, mi esposa es fiel en todo. Y en Tito también encontramos otras características que puedes orar por tu esposa. Es mi esposa no es esclava del vino, mi esposa es maestra del bien, mi esposa me ama y mi esposa ama a nuestros hijos. Entonces, esto lo puedes hacer tú de esta manera sencilla y estás orando lo que quieres ver. Si hay características o si hay estas cualidades que aún tu esposa o tu esposo no tienen, vamos a seguirlas declarando porque sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Bueno, entonces acá ya vamos finalizando. También encontramos otras características como gracias Señor porque mi esposa es prudente, es cuidadosa de su casa, es sujeta a su esposo. Y como dice 1 Pedro 3:4, gracias Señor porque mi esposa es de un espíritu suave y tranquilo. Entonces aquí ya cerramos cómo podemos orar por nuestra esposa. Listo, vienen las características que podemos orar por nuestros hijos. Por ejemplo, en Lucas 2:52 nos da como unas características, allí están relacionadas con el Señor Jesús. Entonces, podemos hacerlo sobre nuestros hijos y es decir, gracias Padre porque mis hijos crecen en sabiduría, crecen en estatura, crecen en gracia para con Dios y para con los hombres. También en 1 Timoteo 4:12 nos dan unas herramientas o unas características que nosotros podemos declarar y decir, gracias Señor porque mis hijos son ejemplo en palabra, en conducta, en amor, fe, pureza. También tenemos otras citas bíblicas que nos ayudan a hablar declaraciones sobre nuestros hijos y es, mis hijos son obedientes en todos sus padres. Mis hijos son prudentes, mis hijos son esforzados, son valientes, no temen ni desmayan. Esto lo encontramos aquí, están relacionadas cuáles son las citas bíblicas que tú puedes usar. Y más declaraciones sobre mis hijos, aunque podríamos encontrar muchas más, pero vamos a ir cerrando con estas. Y es que, gracias Señor, porque mis hijos me honran, mis hijos son fuertes, en mis hijos la palabra de Dios permanece, mis hijos han vencido al maligno. Entonces, estas declaraciones las podemos hacer sobre nuestros hijos y son oraciones muy poderosas. Y como les decía, las podemos hacer en nuestro tiempo de intimidad con el Señor cuando estamos orando o cuando estamos haciendo cualquier otro tipo de actividad que nos acordamos, gracias Señor, o tenemos una dificultad con nuestro niño que de pronto algo sucede, vamos a hablar lo que dice la palabra sobre él. Esto a manera general es muy útil. Finalmente, yo coloqué unas declaraciones transversales, que es lo que hemos aprendido como Efesios 1 y Efesios 3, que la podemos hacer por toda nuestra familia. Romanos 8:14, que dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Bueno, tenemos 1 Juan 4:4, Efesios 5:18, Gálatas 5:22 al 23, que dice los frutos del Espíritu Santo, 1 Corintios 13, 4 y 8. ¿Cómo, Lali? Pero ¿cómo? O sea, me pongo a leer todos los versículos, yo les voy a decir cómo lo hago yo con 1 Corintios. Entonces, por ejemplo, orando por mi esposo, gracias, Padre, porque mi esposo es frío, mi esposo es benigno, mi esposo no tiene envidia, mi esposo es jactancioso, mi esposo mi esposo no es jactancioso, mi esposo no se envanece, mi esposo no hace nada indebido. Y así con cada una de estas 16 características que nos habla Corintios, lo hago con mi esposo.
estas oraciones también las hago por mí misma, las esposas también pueden orar, nosotros somos prudentes, somos decorosas, bueno, lo que el esposo ora por la esposa, también la esposa puede orarlo por ella misma, yo lo hago. Eh, eso, pues esto es lo que, de la manera como lo hago yo, pues me ha funcionado mucho porque es con base en la palabra y con base, como les había dicho antes, que nos han enseñado acerca de o sea, como las características que debemos tener los esposos, las esposas, los hijos. Bueno, finalmente vamos cerrando, recordándonos que nosotros somos administradores, no solamente de finanzas acá en la tierra. Papá Dios nos ha puesto como administradores de nuestra familia. Y como todo administrador, o usted de pronto le suena más la palabra mayordomo, a nosotros nos pusieron como mayordomos de nuestra familia. O sea, nos van a pedir cuentas. Papá Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Por eso el interés de nuestros pastores de que recordemos que debemos estar orando por nuestra familia. Y ya para finalizar, les tengo acá el 1, 2, 3 de por qué orar por nuestra familia. Y básicamente es porque nadie lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Me explico, algunas personas en algunas oportunidades te pueden ayudar a orar por tu familia, pero realmente quien sabe la condición de tu familia eres tú. Y quien sabe en cada momento qué necesitan ellos para solucionar cualquier situación que se les presente en su vida, eres tú, porque eres el que está cerca a ellos. Entonces, nadie más a ti va a poder estar continuamente ahí apoyando en oración a tu familia. Lo segundo es por lo que acababa de decirles de que Papá Dios nos va a pedir cuentas, porque somos administradores de lo que Él nos ha dado. Y si nos ha dado una familia es porque Él nos va a pedir cuentas. Entonces, ese es el segundo motivo por el cual debemos orar por nuestra familia. Y el tercero, porque hay resultados. Yo lo he experimentado, yo sé que tú también lo has experimentado en tu vida. Y básicamente seguimos orando, creyendo por cada uno de nuestros familiares, bueno, en este caso por nuestro hijo, nuestro esposo o esposa, porque es el motivo por el cual estamos acá aprendiendo. Pero como vimos en un momento, estas declaraciones u oración que se puede hacer por nuestra familia con base en estas declaraciones de la palabra, tú las puedes hacer por cualquier familiar, cualquier persona de tu familia, pero obviamente sabemos que por las prioridades que Dios nos ha establecido, pues nos va a pedir cuentas al esposo por su esposa y sus hijos, y a la esposa pues por su esposo y sus hijos, y a los hijos también nos va a pedir cuentas si hemos sido obedientes a nuestros padres y los hemos honrado. Y bueno, por eso necesitamos estarnos fortaleciendo con la oración y por supuesto estar orando en lenguas por cada situación y por cada uno de ellos. Les bendecimos, un gran abrazo de parte de nuestros pastores Omar y Neoma, y hasta una próxima oportunidad. Adiós. Audio Jungle.